Argentina, ¿un proyecto de nación o una nación inviable? Hay discusiones muy importantes en este momento para el país. Por ejemplo, si 3 jueces pueden definir y decidir el destino de todo un país, obviando las cuestiones jurídicas más básicas, artículo 99 y 144 de la Constitución, para volver a su lugar de origen a los 3 jueces puestos por el macrismo salteando el Senado. También, por ejemplo, si con 100 taser se resuelve o no el tema de la inseguridad. La pandemia, en su momento más crítico, arraigada ya en todo el territorio nacional, no se resume en más encierro o más libertad. Lo más importante de todo, la pobreza, no se resume en 40.9 o 47 puntos de pobreza. Pero todo eso expresa algo más profundo, y es lo que está en disputa, es si podemos o no conformar verdaderamente a largo plazo una nación, una unidad, un pueblo, donde todos y todas estén contenidos dentro. Un proyecto popular, productivo, con desarrollo del mercado interno, con consumo. O un proyecto político restringido, agroexportador, vendedor de materias primas, con valorización a partir de lo financiero, de las tasas de interés, del dólar, etc. O sea, el empate histórico de hegemonías que sufre la Argentina desde 1852, cuando la derrota de Juan Manuel de Rosas en Caseros determinó que la oligarquía argentina intentara definir un proyecto unitario de país agroexportador. A partir de ahí, los gobiernos populares, primero con el irigoyenismo, después y sobre todo con el peronismo, intentaron desarrollar un proyecto inclusivo. Pero las élites de poder argentinos determinaron a través de golpes de Estado o de fraude patriótico interrumpir siempre ese proyecto de nación. Hoy estamos nuevamente en ese punto y es necesario que alguna vez definamos ese empate para poder construir una nación para todos y todas. De lo contrario, seguiremos con estas tensiones, con estas idas y vueltas cada 4 años o cada 10 años, pero con el agravante que esta vez partimos de índices de pobreza muchísimos más altos. Nunca Argentina estuvo en una situación de tanta desigualdad como ahora, con estos índices de pobreza producto de 2 pandemias en orden de aparición, primero la neoliberal y después la de la salud. El Frente de Todos es eso, un frente que reunió 3 grandes espacios: el kirchnerismo, que es el que más votos aportó, el PJ y los gobernadores, y el Frente Renovador. Estos últimos 2 más tirados hacia el centro de la escena política. La unidad es indispensable para gobernar y antes para haber ganado. Sin eso es imposible. Y eso hay que articularlo, eso que hay que conducirlo. Y eso expresó esta semana el voto lamentable, triste, en contra de las supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué? Porque claramente ahí no se discutía si en ese país se violan o no los derechos humanos. Si a la ONU verdaderamente le interesara el tema, podría empezar por ver a los países bloqueados que le impiden de recursos esenciales, como a la Venezuela justamente, o a Cuba, o podría haberse detenido en las proscripciones a dirigentes políticos en toda Latinoamérica, por ejemplo en Brasil con Lula da Silva, en los golpes institucionales, también en los desplazamientos y en las matanzas en Colombia, en la censura a los medios de expresión y de periodismo opositores en Ecuador, a la represión en Chile. Esta semana arrojaron a un niño al río, la policía de Piñera, entre tantos otros ejemplos. Así que ahí, evidentemente, lo que está en juego es la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. Argentina, sí, por suerte, se manifestó en contra de esa injerencia, sostiene el reconocimiento como corresponde al legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de Maduro y tantas otras políticas internacionales que tienen ese mismo tenor, como por ejemplo desconocer a la dictadura boliviana. Pero este paso evidentemente implicó
una negociación hacia adentro del frente de todos, por un lado, y también debe ser parte, seguramente, de la negociación para poder terminar de reestructurar la verdadera pesada herencia dejada en términos de endeudamiento por el macrismo, en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Quienes desconocen la correlación de fuerza y valoran como lo que fue verdaderamente una verdadera epopeya aquel no al ALCA del 2005, deben recordar que ahí estaban Lula da Silva, Hugo Chávez y Néstor Carlos Kirchner. Juntos, era otra Latinoamérica. Habría que hacer el ejercicio intelectual y pensar que si Néstor hubiese estado solo, se hubiera podido decirle no al ALCA y no a Estados Unidos. Hoy, América Latina lamentablemente es muy diferente. La Corte Suprema de Justicia está representada por 5 personas. 2 de ellas vienen de la Pampa húmeda. Uno de ellos, Lorenzetti, fue escrachado de hecho en Rafaela. Hayton de Nolasco, la única mujer, se tendría que haber jubilado ya hace bastante tiempo, así lo marcan los parámetros jurídicos, pero el macrismo no apeló en su momento a la decisión y ella ahora se quedará el tiempo que lo desee. El presidente de la Corte no solo aceptó, junto con otro de los ministros, ser puestos a dedo por el macrismo, sino que además fue abogado del Grupo Clarín. Es una corte que carece de toda legitimidad social, es una corte amoral, y esa corte con solamente 3 personas puede definir el destino de todo un país, dejando de lado lo que dicen jueces de primera instancia, camaristas, el Senado, el Ejecutivo. En síntesis, las distintas representaciones institucionales del país. Todo eso está en discusión. ¿Qué proyecto político vamos a construir? En el dólar también se expresa. Los agroexportadores se niegan a liquidar los granos. Eso hace tensión para poder devaluar, para ganar más dinero en dólares. Si se produjera una devaluación, la inmensa mayoría de la población se empobrecería aún más, los índices de pobreza serían aún peores. Ahí se nota, ahí se ve que hay 2 proyectos diferentes. Eso está en disputa, eso está en tensión y eso es lo que alguna vez debiéramos resolver hacia un lado, hacia el lado que queremos. Un proyecto inclusivo para todos y todas o un proyecto restrictivo para algunos pocos que producen acá, ganan acá, se la llevan afuera y después no liquidan los dólares buscando sus intereses de sector. Una nación con alrededor del 50% de su población bajo la línea de la pobreza, una línea que está en 43.000 pesos, todos sabemos que con eso una familia no puede vivir, ni siquiera está incluido el alquiler. Con el 10% de su población en estado de indigencia, a mediano o largo plazo es inviable, política, económica, social y moralmente. Hasta aquí no sucedió porque veníamos de una sociedad mucho más igualitaria, en términos históricos. Pero a partir de estos índices y continuar sin resolverlo, hace que la idea, el concepto de nación de unidad, de pueblo, esté profundamente en discusión y poniéndole un signo de pregunta gigantesco al destino del país.